Por estar una vez más en la iglesia. Bendecimos a todos los hermanos que nos miran por YouTube. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar por la palabra. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, para pedirte que nos ayudes, Señor, para poder predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, y que tu nombre sea glorificado, ensalzado, Señor, alabado, Señor. Que tu iglesia, Señor amado, sea formada, Señor, sea edificada. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Y bueno, hermanos, estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a entrar, ya entramos en el capítulo 20, y vamos a ver el versículo 17. Y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ¿no? Y cuando vinieron a él, les dijo, 2 puntos, ¿no? Entonces nosotros vemos que Mileto era una iglesia que estaba en Éfeso. Era una iglesia que estaba cerca del mar. No, era una aldea marítima, por así decirlo. Y ahí, en ese lugar, él tuvo la última conferencia, podríamos decirle así, con los ancianos de la iglesia. Y estos ancianos eran representantes de la iglesia que había en Éfeso. Y esta iglesia el apóstol Pablo amaba muchísimo, la iglesia de los hermanos de Éfeso. Y vamos a mirar, digamos, cuál es el trasfondo de su enseñanza o de su última conferencia que tuvo con los ancianos, ¿no? Y porque hay mucha instrucción ahí para los ancianos. Primeramente, él les enseñó, el apóstol Pablo, de ahí del versículo 18 al versículo 27, versículo 33 hasta 35, él les enseñó sobre la carrera, ¿no? La carrera que Pablo había corrido, la carrera pasada. Ahí en el versículo 22 y 23, él les enseñó el objetivo, cuál era el objetivo de él. Y en el versículo 24, él les enseñó, le hizo ver a los ancianos con qué fuerza, qué fortaleza había, digamos, tenía él y dónde vino esa fortaleza. En el versículo 25, 29 y 30, él les hizo ver, ¿no?, las profecías. Y también podemos ver ahí que Pablo los instruye, y al instruirlo él les habla, les exhorta, ¿no? En el versículo 28 a 31 les exhorta, la exhortación que Pablo le da a los ancianos. Y en el versículo 37 a 38, ahí vemos los momentos en cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Entonces, el apóstol Pablo, él ha sido un vencedor desde que conoció a Jesús, ¿no? Y él demostró que él era un vencedor en su vida diaria, en su andar. Era un hombre diestro en la obra del Señor. De otro modo, ¿cómo pudo el apóstol Pablo, cómo pudo tener esa valentía? ¿Cómo pudo él recordar a los ancianos, ¿no?, sobre su vida pasada, entre ellos,
entre ellos, no la vida pasada que él tuvo en medio de los, cuando él era fariseo de fariseo, ¿no? Sino él le hizo ver cómo fue su vida pasada entre ellos, ¿no? Por eso él tenía valentía, el apóstol Pablo, tenía coraje. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Que nosotros tenemos que tener coraje, valentía. Pero esa valentía, ese coraje procede de una vida consecuente con nuestra fe, ¿no? Nosotros tenemos que ver, ¿no? Que nuestra vida con el Señor, ¿no? Que el coraje que nosotros tenemos no es un coraje humano, sino que es una certeza, una seguridad por la vida que hemos llevado. Él llama la atención a los 12, ¿no? Y le hace ver puntos de conducta y de trabajo, ¿no? Y él les confronta a los ancianos y le hace ver que cómo él estuvo durante todo su tiempo, cómo él entraba y cómo salía. Y les habló sobre eso, sobre su proceder, sobre su conducta. Y le desafió a ellos que lo contradijeran. Le desafió a ellos que dijeran algo en contra, si encontrarían algo en su testimonio, ¿no? Le desafió. Pero Pablo hablaba con valentía, con coraje, basado en todos esos años que él caminó después de su conversión. Él tuvo muchos años en la obra del Señor, y en todos esos años que él tuvo en la obra del Señor, él mostró con su vida, mostró su fidelidad, su amor, su devoción por Cristo. Y entonces se despedía de los ancianos y les hacía ver eso, cómo él había sido entre medio de ellos. Y también le daba la oportunidad a ellos que contradijeran, que encontraran alguna mentira en lo que ellos decían, ¿no? Pero no encontraron. Porque fíjese, vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos. En el versículo 18 al 21, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo desde el primer día que entré en Asia he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor, ¿no? Con toda humildad y con muchas lágrimas, y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, ¿no? Testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí podemos ir al versículo 27. Porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y de ahí vamos al versículo 33 al 35. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo estas manos han servido, decía el apóstol Pablo, ¿no? Y en todos os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces fíjese cómo el apóstol Pablo se presenta a los ancianos, ¿no? Aquellos que conocían su trayectoria, porque dice: de que entré a Asia, dice, en el 18, desde que entré a Asia, vosotros sabéis cómo he estado con vosotros, cómo me he conducido. Yo
Entonces, qué bueno, ¿no? Ancianos frente a un hombre que era un referente, que era un ejemplo. Y qué bueno sería que todos nosotros que predicamos la palabra de Dios pudiéramos ser un ejemplo, que pudiéramos tener una trayectoria a través de los años, ¿no? Que fuimos ejemplo para los hermanos, para la iglesia, ¿no? Que ellos, para que puedan mantenerse ellos, porque ellos necesitan, ¿no? El ejemplo. Los apóstoles lo tuvieron a Jesús, nosotros lo tenemos al apóstol Pablo, ¿no? Porque él es nuestro ejemplo a seguir. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y él, frente a estos hombres, siervos del Señor, ancianos, pastores, él se puso a sí mismo como ejemplo a seguir, porque sabía él que después de que él se fuera iban a venir muchas pruebas, tribulaciones, persecuciones a la iglesia, y ellos tenían que recordar, ¿no?, el testimonio del apóstol Pablo, ¿no? Entonces él le hace ver que él sirvió al Señor en la obra del Señor con toda humildad de mente. Eso es la humildad que nosotros los siervos del Señor tenemos que tener, es una humildad de mente. Pensar que nosotros somos siervos de Dios nada más, que somos representantes de nuestro Señor Jesús. No tenemos que tener un alto concepto de nosotros mismos como cosa que aferrarnos, sino que tenemos que reconocer que la gracia fue suficiente, ¿no?, y que nos capacitó. Entonces, eso es un rasgo, la humildad de mente, es un rasgo que los ministros debemos tener, que debemos ambicionar, tener una mente como la que tuvo el apóstol Pablo. Eso es un requisito muy necesario para la obra de Dios, ¿no? Es un requisito. No, en la gracia no puede prosperar un hermano que tenga una mente más grande que la de Pablo o más grande que la que tuvo el Señor. No, nosotros tenemos que tener una mente, pensar de nosotros mismos con cordura, como dice el libro de Colosenses. No pensar que nosotros somos grandes cosas y que por nosotros mismos nosotros hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. No, nosotros, si estamos todavía de pie y si pudimos llegar a ser referente de la iglesia, es por la gracia de Dios, es porque le hemos dado lugar a la vida de Dios en nosotros, es porque hemos recibido la enseñanza de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, la hemos recibido con un corazón de un niño, ¿no? Pero ahora hemos madurado, hemos crecido y vamos creciendo todavía. Entonces, dice con muchas lágrimas, Dios, con muchas lágrimas. Y esto habla de la realidad. Esto habla de la profundidad, ¿no? Y esto habla de la humildad del apóstol Pablo, con muchas lágrimas, ¿no? Y así muchas veces nosotros los pastores somos llevados a quebrantarnos delante de Dios por los hermanos, especialmente por los hermanos que erran el blanco. Ellos nos causan dolor, nos causan lloro, pero el apóstol Pablo también lloró. Jesús también lloró por los hermanos, por la iglesia. El apóstol Pablo escasamente, él echó las pruebas que le rodearon por las conspiraciones de los judíos, ¿no? Y pocos de nosotros, ¿cuántos osan decir, no rehuí de declararos todo lo que fue provechoso, ¿no?
No, cuando nosotros predicamos en función de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela, no de lo que queremos nosotros. Predicamos en función de lo que Dios quiere, de lo que el Señor quiere. En ese sentido predicamos. Y bueno, y lo que predicamos, no predicamos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Y eso hacía el apóstol Pablo. Entonces, primeramente que nosotros como ejemplo, como a seguir, nosotros tenemos que amar la verdad. La verdad era verdad para el apóstol Pablo. La verdad era verdad para el apóstol Pablo, para él. Y él solo deseó conocer. Él solo conocer la mente del Espíritu y obedeció. No importa cuáles hayan sido las consecuencias de obedecer al Espíritu, porque no es fácil obedecer al Espíritu. A veces trae muchos sinsabores, no por ser obediente. Parece que cuando nosotros somos obedientes solamente vamos a cosechar bendiciones, ¿no? Y buenas amistades y aplausos. Pero por ser obediente al Espíritu muchas veces cosechamos desprecios, ¿no? Por ser obediente al Espíritu, ¿no? Rechazo, ¿no? Malas miradas, bueno, y tantas cosas. Pero Pablo era un hombre que él prefirió la verdad. Lo que Pablo predicaba era la verdad porque la verdad estaba en él. Y nosotros somos imitadores de Pablo. Y nosotros vamos a obedecer al Espíritu. Y en esa obediencia vamos a sufrir. Bueno, el Señor nos fortalecerá. El Señor nos sostendrá. El total con todo el consejo de Dios. No, él proclamó ahí en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, testificando tanto a los judíos como a los griegos, dice. No tan solo testificando por medio de otros, como alguno ha sugerido. Entonces el apóstol Pablo exhortó a hacer a otros, ¿no? Pero primero él era ejemplo. Y él pudo decir en el versículo 34 y 35, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir una cosa así? ¿Quién puede decir realmente sean imitadores de mí como yo lo soy de Pablo y de Cristo? Pero tenemos que llegar. Porque la única manera que podamos llegar a ser imitadores de Pablo es amando la verdad como él la amó. Es predicando la verdad como él la predicó. Es dejarse guiar por el Espíritu. Es agradar al Espíritu como él hizo. Entonces nosotros vamos a poder decir algún día, sean imitadores de mí como yo lo soy de Pablo y de Cristo, de Timoteo, ¿no? De tantos hermanos que estuvieron con Pablo. No, eso es lo que Pablo nos está enseñando en este capítulo 20. No debemos pasar por alto los versículos 33 y 35, porque Pablo dice, para llegar a ser ejemplo, él dice, no codicié ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. ¿Vio? Y nadie. Él no anheló el coche, ni la taza de ningún hermano, nada. Él se conformaba con lo que el Señor le bendecía. Ahora, nadie reprende a esos pastores que ellos anhelan tener lo de los otros, lo que tienen los ricos. No. Yo quiero tener lo que el Señor me da. ¿No? Yo quiero
conformarme con lo que el Señor me da. Yo no quiero riquezas, Pablo no las quiso. Yo quiero la bendición de Dios en mi vida, como Pablo lo quería. Él era un guerrero, ¿no?, del Evangelio. Pablo estaba libre del amor al dinero, ¿vio? Pero ¿cuántos están libres del amor al dinero? Eso no quiere decir que no tenemos que tener dinero porque tenemos que pagar la radio, porque tenemos que pagar los viajes misioneros, porque tenemos que pagar los envíos que se mandan a las provincias de ropa, de calzado. No. Nosotros conocemos el valor del dinero y que es necesario, pero no amar el dinero, ¿no? Si el Señor quiere bendecirnos, nos bendice. Porque Pablo mismo decía, sé vivir en abundancia y sé vivir modestamente, ¿no? El apóstol Pablo estaba libre del amor al dinero. Es decir, estaba libre de la lana de las ovejas, por así decirlo. Él no buscaba la lana de las ovejas para abrigarse él. Y las ovejas esquiladas tienen frío, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que imitar al apóstol Pablo porque él fue imitador de Cristo. Cristo no tenía dónde recostar su cabeza. Muéstranos dónde vive, le dijeron los apóstoles. Y bueno, y el Señor lo llevó. Él más bien estaba preocupado por las ovejas, que las ovejas estuvieran sanas, sin piojo, que sin ningún tipo de enfermedad. Él se preocupaba por el bienestar de las ovejas, así como Jesús. Él era el pastor de las ovejas y su preocupación eran las ovejas, no era él. De él se ocupaba el Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Él se está presentando como referente a los ancianos de la iglesia ahí en Éfeso, ¿no? Y si nosotros nos proponemos ser ejemplo, ciertamente que vamos a fracasar. Pero si en vez de proponernos ser ejemplo, nos proponemos agradar a Dios, agradar al Espíritu, obedecer la palabra, ser lleno del Espíritu Santo, vivir para el Señor, entonces vamos a terminar siendo ejemplo, ¿no? Porque eso se consigue a través de esos pensamientos. Pensar de uno mismo con prudencia. ¿Quién puede decir no he codiciado? ¿Vio? Si usted mira hoy en la iglesia a los ministros, son ministros codiciosos. Codiciosos es lo que tienen los hermanos. Buscan la riqueza de los hermanos y la pobreza de ellos, sacarla hasta el último centavo. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hermanos nos tienen que dar? No estoy diciendo eso. Los hermanos saben lo que tienen que dar. Cada uno tiene que dar conforme ha prosperado. También damos nuestros diezmos por fe, ¿no? Por fe damos nuestros diezmos también. Vosotros sabéis, dice Pablo, mostrando sus manos. Seguramente que le habrá mostrado sus manos a los hermanos ahí, ¿no? Eso como un padre, ¿no?, y la madre trabajan por los hijos. Así Pablo hizo por los que le ayudaban a él. A los que le ayudaban a Pablo, Pablo trabajaba con sus manos. Ahora, nosotros tenemos que ver bien esto, porque ¿dónde fue eso? Eso fue en Corintio. ¿Por qué tuvo que trabajar con sus manos? Por la mezquindad que había en Corintio. Porque los corintios eran una iglesia portuaria. Ahí se corría mucha plata, pero tan mezquino
que el apóstol tuvo que trabajar con sus manos para poder sostenerse él y a los que estaban con él. Pero él en el capítulo 9, capítulo 8 de 2 de Corintios nos habla y nos dice que el Señor dijo: los que predican el Evangelio, los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿No? Hay mucho para ver ahí. No es que muchas veces creemos que un pastor que trabaja, usted lo ve a un pastor, a un siervo de Dios trabajando en la calle, ¿no? Y usted dice que es espiritual. Pero no es así. La espiritualidad no se puede ver en ese sentido, ¿no? La espiritualidad para mí se ve en la manifestación de la vida del nuevo hombre. A veces los pastores trabajan porque los hermanos todavía no han entendido, ¿no?, que es sostenerlo, que es un privilegio sostener al pastor, ¿no?, para que él no trabaje y se dedique a la oración, a la lectura de la palabra. Pero en el caso de Pablo, ahí en Corintio, él tuvo que trabajar con sus manos para sostener. Y bueno, y a veces hay que hacer así, hasta que los hermanos, acuérdense que los corintios eran niños, y hasta que los hermanos lleguen ahí a la iglesia de Macedonia, ¿no?, que los macedonios dice que ellos lo sostenían a Pablo en sus necesidades, eran hermanos crecidos. Entonces llegó a ser siervo de todos el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, que él fue ejemplo en todas las cosas. Pablo le estaba diciendo a los ancianos: en todas las cosas yo le di ejemplo a ustedes. Ustedes no es que no tienen un ejemplo a seguir. Yo soy el ejemplo a seguir de ustedes. No, yo les mostré a ustedes cómo se predica el Evangelio, a los ancianos, ¿no? Yo le mostré por mi conducta, por mi andar. Yo le mostré a ustedes lo que es servir en la obra de Dios, ¿no? Y él añadió, el apóstol Pablo, ilustró sus palabras, por así decirlo, ¿no? O usó las palabras de Jesús: es más bendito dar que recibir. ¿Vio? Quiere decir que Pablo tomó las palabras de Jesús, oyó las palabras de Jesús, ¿no? Cuando estaba enseñando ahí en 2 de Corintios 5:16, vamos a leerlo. 2 de Corintios 5:16. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, dice: de manera que vosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, empero ahora ya no le conocemos, ¿no? Es decir, entonces, o el Espíritu Santo le reveló a Pablo como el dicho del Maestro. No solo los ancianos de Éfeso, ¿no?, los que estaban delante de Pablo, oyeron aquellas palabras, sino los 8 viajeros que estaban con él. Y nadie pudo contradecirlo al apóstol Pablo. Nadie, porque sabían que lo que él estaba hablando era la verdad. Nosotros como pastores nos paramos delante de la iglesia. ¿Podemos decir que somos ejemplo a seguir? ¿Hemos sido imitadores nosotros de Cristo y de Pablo, sirviendo en la obra del Señor? ¿Hemos negado la fe? ¿Hemos cerrado las manos cuando alguien necesitó? ¿Cuál es la meta de nosotros como pastores, como ancianos, como evangelistas? Ser ejemplo. Ser ejemplo. Ese ejemplo nosotros vamos a llegar a ser. No tratando de ser ejemplo, sino sirviendo la obra del Señor, ¿no? Por el Espíritu, por la verdad, predicando la verdad. Así vamos a llegar a ser ejemplo. El Señor nos va a cuidar a nosotros como lo cuidó a Pablo, como lo sostuvo a Pablo. Así también nos va a sostener a nosotros, aquellos que predicamos la palabra del Señor. ¿Yo?
Entonces, ¿cuál fue el objetivo del apóstol Pablo? ¿Yo? Porque hablábamos del objetivo del apóstol Pablo, que se encuentra ahí en el versículo 22 y 23. ¿Cuál fue el objetivo que él tenía? Ahora he aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me van a suceder allí, en el versículo 22. Entonces nosotros en el próximo capítulo aprendemos que fue advertido, por así decirlo, de lo que le iba a venir a Pablo, de la aflicción que él iba a tener. Él también sabía por experiencia pasada y también por medio del testimonio del Espíritu Santo que las cadenas y las aflicciones le esperarían en cada ciudad, pero él no hizo caso de ninguna cosa. Fíjese, ¿es Pablo o no es Pablo nuestro ejemplo? Alabado sea el Señor. Es nuestro ejemplo a seguir. El Espíritu Santo le decía a Pablo, te van a ocurrir estas cosas, te van a ocurrir estas otras. Pero él no hizo caso. Porque él tenía una meta, un propósito mayor que el sufrimiento que él podía pasar. ¿Vio? El Espíritu Santo le decía, las cadenas y las aflicciones te esperan en la ciudad, pero en alguna cosa no hizo caso. No hizo caso de eso. Por el Señor, por Cristo. Entonces nosotros, los pastores, los siervos de Dios de este tiempo, nos afligimos tanto por los sufrimientos que tenemos que pasar. Y eso que no sufrimos lo que sufrió el apóstol Pablo, lo que no sufrimos lo que sufrió Jesús. Nosotros tenemos que tener una meta. La meta es servir en la obra de Dios. La meta es ministrar lo que se nos dio a los hermanos, a la iglesia. La meta es perfeccionar a los hermanos y ser ejemplo de la grey. ¿Vio? Pero nosotros no tenemos que ponernos eso como meta, sino que esperamos ser de ejemplo por medio de la obra del Señor. Es decir, sirviendo en la obra del Señor, dependiendo del Espíritu Santo, hablando la verdad, ciertamente que llegaremos a ser ejemplo de la grey. Entonces, la fuerza que tenía Pablo era maravillosa. Mas no considero mi vida, decía Pablo, no considero mi vida de ninguna importancia como querida para mí mismo. ¿No? Porque para mí es más importante llevar a cabo mi carrera. ¿No? Para mí es más importante el misterio que he recibido del Señor Jesús para testificar el Evangelio de la gracia de Dios. Eso es importante. Predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Hoy es muy difícil usar la palabra gracia. Y muchos tratan de que no la usemos, el Evangelio de la gracia. Pero no me avergüenzo. Y no estoy dispuesto a cambiar el Evangelio de la gracia por un Evangelio más. Lo que predicamos nosotros es el Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿cuál era su pensamiento? Él no consideró su vida de mucha importancia para él mismo. Él consideró más bien llevar a cabo la carrera, el misterio que ha recibido del Señor Jesús para testificar de la gracia de Dios. ¿Vio? Esto nos llega al corazón a nosotros los pastores. ¿Tenemos ese mismo pensamiento? ¿Tenemos ese mismo anhelo de poder nosotros testificar el Evangelio de la gracia de Dios? ¿O tenemos más cuidado de nuestra propia vida? Ciertamente que muchos tienen más cuidado de su vida, de caer simpático, ¿no? De agradar a la carne, de agradar a los hombres. Pero Pablo no era así. Él buscaba siempre agradar a Dios. Él buscaba siempre agradar a su Señor.
siempre. Y él decía las cosas como las tenía que decir, porque él era maestro, ¿no? Él era maestro y predicador. Y como maestro él tenía que dejar las cosas bien claras, bien subrayadas. Sí, pero te iban a venir situaciones, Pablo, cárceles, desprecios, ¿no? Traiciones, no importa. Yo soy un siervo en la obra de Dios. Nosotros trabajamos en la obra de Dios. En la obra, no en la obra de ninguna denominación, en la obra de Dios. Trabajamos nosotros. Somos siervos en la obra de Dios. Entonces, fíjese, la profecía de los apóstoles son dos. Podríamos ver así. Él anunció a los ancianos que estaban atentos, que estaban mirándole por última vez. Dios le había hecho conocer aquel hecho, ¿no? Aunque no le fue revelado todo el futuro a Pablo, ¿no? Una de las demandas del Señor, podríamos decir, de las misiones, ¿no?, que tenía el Espíritu, fue mostrarnos las cosas que vendrían. Segundo, el apóstol Pablo vio o dio una estremecedora advertencia. Lobos atroces, ¿no?, lobos feroces, entrarán entre vosotros y no perdonarán al rebaño, decía el apóstol Pablo. Imagínese esto. El rebaño que él tanto amaba, el rebaño que él tanto quería. Por ese rebaño él fue apedrado, por ese rebaño él fue dado por muerto, pasó por alta mar y tantas cosas. Él mostró, como Jesús demostró su amor para con Israel, así Pablo mostró su amor para con la iglesia gentil. Por eso era imitador de Cristo. Cristo sufrió por la iglesia, por los israelitas, y también Pablo sufrió por nosotros los gentiles. Entonces ahí estaban los nicolaitas, se metieron ahí, ¿no? Como dice Apocalipsis capítulo 2, 6. Ellos eran autoelegidos, los nicolaitas. Ellos eran religiosos gobernantes del pueblo, ¿no? Y ellos, pretendiendo venir como pastores, enseñaban sobre la manada, sobre el rebaño. Ellos, en vez de alimentarlas, ellos las esquilaban, les sacaban la lana, ¿no? Murieron todos los lobos atroces, murieron todos los nicolaitas en la iglesia primitiva. No. ¿Por qué? Porque hoy abundan ellos. Entonces, la iglesia debe ser muy cautelosa de recibir a los hermanos que dicen venir de parte del Señor. Tenemos que cuidar nuestras iglesias. No podemos recibir a cualquiera. No podemos darle el púlpito a cualquiera. No tenemos que, porque viene, tenemos que dar, no. El mensaje, no. Es mejor continuar sin pastor. Es mejor tener simples reuniones de oración. Es mejor leer la palabra de Dios que ser despedazados, que ser confundidos, que ser llevados al error. Y no solamente eso, sino que ellos nos van a dejar sangrando, ¿no? Y los vagabundos religiosos se van a aprovechar de nosotros. Entonces Pablo decía, ¿no?, que fue una advertencia del apóstol Pablo para la iglesia, para los ancianos que estaban ahí.
Y dice el apóstol Pablo a los ancianos, primeramente le dice, mirad por el 28, mirad por tanto por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Yo? Y de vosotros o entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar a los discípulos detrás de sí. Y eso pasa. Hay hombres que hablan cosas perversas, pero cosas perversas que pervierten la sana doctrina, que pervierten las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas que él recibió no de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Pervierten, tomando a otros como a otros apóstoles que tuvieron en la historia, ellos toman como maestros, ¿no? Aún Pablo decía, si a Jesús hemos conocido, ya no lo conocemos como tal. Nosotros, como predicadores del Evangelio de la gracia de Dios, tenemos que decir claramente de dónde viene nuestro mensaje. Nuestro mensaje viene del apostolado, del apóstol Pablo, ¿no? Su mensaje viene de Dios, viene de nuestro Señor Jesucristo. Pero vendrán y se levantarán entre nosotros, dice, ¿no? Hombres que hablen cosas perversas, ¿no? Que van a dar malas enseñanzas, ¿no? Van a vaciar, van a tratar de vaciar a los hermanos de la gracia, de la enseñanza de la gracia para establecer otro mensaje diferente. Eso la Biblia lo llama, ¿no? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, hombres malos, obreros fraudulentos, malos obreros. Así lo llama la palabra del Señor. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles a la verdad. Tenemos que ser fieles al apostolado. Tenemos que ser fieles al mensaje que el Señor Jesucristo resucitado le dio al apóstol Pablo para la iglesia gentil. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para llevar a los discípulos detrás de ellos. Vio, acá estaban los pervertidores ante él en aquel tiempo. Ahora fíjese, la pregunta es, ¿estaban los pervertidores en aquel tiempo delante de Pablo? ¿O eran otras asambleas? ¿No? ¿Cómo pueden los hombres, conociendo la vida del apóstol Pablo, su llamamiento, su mensaje, ¿no? Por revelación divina, cómo pueden los hombres, conociendo la vida que el apóstol Pablo derramó por la iglesia gentil, cómo pueden los hombres, dado que Pablo dio un evangelio maravilloso, un evangelio precioso, el evangelio de la gracia, hermano, el evangelio de la gracia y gloria, cómo pueden desechar los hombres, no, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, para irse detrás de estos hombres, de hombres malos, perversos, ¿no? Que hablan cosas perversas? ¿Cómo pueden dejar la gracia para seguir a otro? Para escuchando a otros que no tienen a Pablo como el apóstol, que no tienen a Pablo o al mensaje de Pablo como su mensaje. ¿Cómo pueden seguir a ellos? Era como que la iglesia de Galacia siguiera a Pedro. En el momento en que Pedro les enseñaba a los incrédulos, a los inconversos, a los incircuncisos, a los cristianos
gentiles les enseñaba que para ser salvos tenían que guardar la ley y los mandamientos. Mire si dejaban a Pablo y se seguían a Pedro. ¿Qué hubiera pasado con esa iglesia de Galacia? ¿Vio? El Espíritu Santo se iba ahí. El Espíritu Santo lo único que respalda es la palabra de Dios. El único evangelio que el Espíritu Santo respalda es el evangelio de la gracia dado a Pablo. Ningún otro evangelio el Espíritu Santo respalda en este tiempo. Entonces fíjese, hermano. Entonces, el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo, ¿no? Él proclamaba el evangelio de la gracia. Y este evangelio trae mucha ganancia a nosotros, tanto personal como cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo pueden dejar el evangelio de la gracia para seguir otro evangelio? El evangelio de la gracia se presenta a nosotros por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace conocer el evangelio de la gracia a través de hombres de carne y hueso. Y cuando usted empieza con esos hombres de carne y hueso a conocer el evangelio de la gracia, usted empieza a conocer que es salvo por fe, que es una nueva creación, que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Cómo dejar a esos hombres, a quien Dios le dio semejante luz? ¿Cómo dejar al apóstol Pablo? ¿Cómo dejar al Cristo resucitado para seguir otro evangelio? ¿Cómo pueden hacer esto? Por supuesto, tales obreros, ellos no cuentan al hombre viejo muerto, no se deshacen del hombre viejo, de la vida vieja de Adán. Para ellos Cristo no es prácticamente su vida. Ellos no tienen escrúpulos, no tienen conciencia delante de los hombres ni delante de Dios. Entonces el consejo que el apóstol Pablo le da a estos ancianos en Éfeso es de un valor muy grande. No podemos nosotros tomar livianamente, porque él dice, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo, apacentad a la grey del Señor, que Él compró con su preciosa sangre. Alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Tened cuidado de la grey del Señor. Ya no predicamos para que los hermanos nos aplaudan. No predicamos para que los hermanos permanezcan en la iglesia de cualquier manera. No predicamos para que los hermanos vivan su vida, sino para que Cristo viva la vida de Él en los hermanos. Para eso predicamos. Para que Cristo viva la vida, su vida, la gloria de Cristo se manifiesta a través de la iglesia. Para eso predicamos. No endulzamos el corazón ni el oído de aquellos carnales, porque no somos servidores de los carnales, ni de aquellos que quieren vivir conforme a su parecer. Nosotros servimos la obra de Dios, servimos al Señor. ¿Vio? Dice, ten cuidado de vosotros mismos, le decía Pablo a los ancianos, y de todo el rebaño en el cual el Espíritu Santo ha hecho obispos, apacentad a la grey del Señor, que Él compró con su propia sangre. ¿Se da cuenta? Comprado con la sangre de Cristo, comprado con la sangre de Cristo, ¿no? Y nosotros nos queremos hacer dueños de lo que Cristo compró con su propia sangre. El fracaso de los siervos de Dios, ya sean que sean obispos, que sean evangelistas, que sean ancianos, no se debe principalmente a que no prestan atención a la primera parte de esta petición. Ten cuidado de vosotros mismos. ¿Vio? Cuídese de usted mismo, hermano.
Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Nunca tenemos que tener demasiada seguridad en nosotros mismos. Nuestra seguridad está en el Señor. No, nosotros no tenemos que tener tanta arrogancia de pensar que todo lo que decimos, de todo lo que pensamos está de acuerdo al Señor. Nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Eso tenemos que hacer. Pero muchos descuidan la primera parte de la amonestación. Tened cuidado de vosotros mismos. Eso. Cuídese de usted mismo, hermano. Cuídese. Muchos no se cuidaron. Le dieron lugar a su razonamiento, a su ocurrencia. Y bueno, oramos al Señor para que les ilumine. No tienen cuidado de sí mismos de una manera adecuada. Ellos consultan sus propios sentimientos. Ellos buscan su propia comodidad. Ellos siguen sus propios razonamientos o el razonamiento de alguna persona inteligente. Como ministros, ya sea locales o generales, nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos en diversos básicos particulares, en diversos puntos. Tenemos que tener cuidado. Nunca sentirnos tan seguros. No, si bien tenemos firmeza de lo que el Señor nos ha mostrado, pero siempre tenemos que pensar con mucha humildad, con mucha humildad. Necesitamos aprender el camino de la victoria sobre el mundo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Necesitamos aprender el camino de victoria sobre el pecado y sobre el razonamiento. Necesitamos aprender el camino de victoria sobre el yo. Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. De otro modo no podemos ayudar a otros, a pasar luchas, a pasar pruebas. Huye, le dijo Pablo ahí en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Y eso tiene un significado ministerial, igual que el físico. Algunos han estado en el camino del Señor por años y aún ellos siguen siendo carnales. Tienen deseos propios. Ellos están trabajando siempre para ellos, no en la obra del Señor. A veces las tentaciones son fuertes, en los últimos años. Son más fuertes que en el principio. Por eso Pablo escribió estas palabras en la segunda epístola de Timoteo. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Nosotros los siervos del Señor. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos que hoy están al frente de las obras, ancianos, no conocen la palabra de Dios? No conocen las Escrituras. No conocen el nuevo pacto. No encuentran diferencia entre Jesús y Jesucristo. No saben la diferencia entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y quieren perfeccionar a los hermanos. Y quieren ayudar a los hermanos a pasar por luchas y pruebas. ¿Vio? Entonces, necesitamos aprender la palabra de Dios, En cuanto a la doctrina, en cuanto a la práctica. Y nosotros tenemos que hacer prueba de nuestro ministerio. Primero probamos nuestro ministerio. Miramos, no volvemos atrás, sino que nosotros miramos atrás y vemos nuestro ministerio cómo fue. Y a veces agachamos la cabeza, hermano. En muchas cosas hemos errado y nos arrepentimos. Y lo lamentamos y lloramos por eso. Pero tenemos que ir madurando, dejando ciertamente lo que está atrás, y extendiéndonos a lo que está delante. Alabado sea el Señor. Ahora fíjese que la mayoría de los hermanos, están descuidados de una manera criminal.
¿no? Acerca de la palabra, de la verdad de la palabra. ¿Usted cree que estudiar la palabra es fácil? Es un duro trabajo. Entonces, ¿con qué hay que luchar para ser un estudioso de la palabra? Contra la pereza, ¿no? Y cuando nosotros somos perezosos, en vez de predicar la palabra, predicamos nuestras opiniones. Damos nuestras opiniones a la iglesia. Pero no sin antes investigar con cuidado las enseñanzas, ¿no? Para ver si las interpretaciones son correctas o no. Pero Pablo pudo decir, no somos ignorantes, ¿no? Él muchas veces dijo, el apóstol Pablo, no os tendráis por ignorantes. Debemos ser capaces de decir las mismas cosas. Debemos ser ejemplo del Evangelio que predicamos. Debemos demostrar la doctrina. Debemos demostrar la enseñanza en nuestro propio andar. Cuando alguien no puede mostrar lo que predica en su andar, entonces está predicando por el dicho de otro, ¿no? Nosotros tenemos que predicar con nuestro andar, con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestra moral, ¿no? Porque en nuestro andar, ¿sabe qué? En nuestro andar es el andar del Espíritu. Porque no solamente vivimos en el Espíritu, sino que andamos por el Espíritu, ¿no? Nosotros hablamos por el Espíritu, pero andamos por el Espíritu. Por eso, hermanos amados, ellos, los que no andan por el Espíritu, ellos con su hablar juntan mucha gente, 200, 300, 400, 500 personas. Porque cuando nosotros predicamos la palabra verdadera del Evangelio, ahí en medio de esa palabra está la exhortación a renunciar a toda inmundicia y toda carnalidad, y toda mundanalidad y todo pecado. Pero los que hablan de sí mismos, ellos solamente hablan lo que a los hombres les agrada. Y la gente se junta. Y ahí están, pero sin transformación, sin testimonio. Porque esas personas, ellos contradicen, ¿no? Con su andar diario, ellos contradicen, ¿no? Lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Enseñan el poder y el gozo del Espíritu Santo con gritos, con vehemencia, ¿vio? En el público. Pero en el privado, ellos fracasan en el Espíritu, van detrás de la carne. Y así muchas cosas. Por eso mañana vamos a seguir con este tema, hermanos. El Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. No quiero cansarlos con la palabra. Y el ejemplo que fue el apóstol Pablo. Nosotros los que predicamos el Evangelio de la Gracia tenemos que ser ejemplo para la Grey, imitando al apóstol Pablo, porque él imitaba a Cristo. ¿Se da cuenta? Sin el apóstol Pablo nunca podríamos imitar a Cristo. Nunca. No podríamos imitarlo. Porque por algo él puso, sean imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Sin el apóstol Pablo, sin su evangelio, el Evangelio de la Gracia, nunca hubiéramos podido ser imitadores de Cristo. Nadie. Por eso amamos las enseñanzas del Evangelio de la Gracia que nuestro Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. Ahora nosotros, los siervos del Señor, pastores, evangelistas, ancianos y maestros, tenemos que hacerse una pregunta. ¿Somos ejemplo de la Grey? ¿Realmente somos ejemplo? ¿En qué obra estamos trabajando nosotros? ¿Estamos trabajando en las obras de los hombres o en la obra de Dios? Si trabajamos en la obra de Dios, lo tenemos que hacer a través del Espíritu. Y el Espíritu es amplio. Oren por nosotros.
Saludo a la hermana Verónica Sánchez, Señor le bendiga grandemente. Bueno, al pastor Nicolás, que hoy no pudo venir, el Señor le bendiga. El Señor conoce. Un fuerte abrazo al pastor y a su esposa, a mi mamá. Bueno, y a todos los hermanos que nos están viendo por YouTube. Padre Santo, te damos gracias por esta predicación, por este hablar de tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, te damos por el entendimiento que tú nos vas dando cada día. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermano. Nos vemos mañana, si Dios quiere.